Quita de nosotros toda apatía, toda comezón de oír, todo escuchar pesadamente que no proviene de tu Espíritu, Padre, que viene del reino de las tinieblas a tratar de quizás, Señor, pensar en lo que todavía tú no nos estás dando, pero nos lo vas a dar más adelante, Señor. Ayúdanos a disfrutar lo que tenemos, porque disfrutando lo que tenemos, tú nos darás más. A ti es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Dios los bendiga. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios que estamos con vida, con salud y estamos en la casa del Señor. Qué mejor lugar, ¿verdad?, que estar aquí. Yes. Vamos a estar aprendiendo hoy sobre la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, y la bienaventuranza de hoy, ¿cuál es? Dios bendice a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios bendice a los pacificadores. Bienaventurados, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores habemos aquí? Amén. Todos tenemos que ser pacificadores. Vamos a aprender lo que significa ser un pacificador. Porque el ser pacificador no va a significar de que no van a haber conflictos y que no vamos a tener una burbuja y que no vamos a tener problemas, ¿verdad? Eso no significa eso. Dice la palabra que los que procuran la paz son bendecidos por Dios. ¿Quién bendice? Dios. ¿Son todas las personas bendecidas por Dios? No, esto lo llevo diciendo desde que comencé el Sermón del Monte. Y ya llevamos, mira, bastante tiempo, ¿verdad, Chancy? ¿Cuánto? Un año aproximadamente estudiando el Sermón del Monte. Y entonces, ¿quién bendice? Dios bendice. ¿Y a quién bendice? ¿A quién? A la adoradora también, a los pacificadores, a los que ¿qué? A los que hacen la voluntad de Dios, a los que obedecen sus mandamientos. Amén. Dice que aquellos que procuran la paz van a ser recompensados. ¿Y cómo vamos a ser recompensados? Nos van a llamar hijos de Dios. Porque los hijos de Dios expresamos el carácter de Dios. Y en nuestro diario vivir, nosotros expresamos el carácter de Dios. Si todavía no lo estamos haciendo, pues vamos de camino a eso. Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos. Amén. Dice que Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Dice que Dios bendice a los que hacen y mantienen la paz. ¿Es usted un pacificador o es un alborotador? Dice que los pacificadores son aquellos que trabajan para que haya paz en el mundo. Se esfuerzan para que haya paz en su entorno. Eres dichoso, eres bendecido cuando enseñas a otros a cooperar en vez de competir o pelear. Ahí es donde descubres quién verdaderamente eres y cuál es tu lugar en la familia de Dios. Un pacificador, según la definición del diccionario bíblico, es un armonizador. Es alguien que procura hacer la paz. Es alguien que lleva a otros y llega a la reconciliación.
reconciliación. La palabra pacificador viene de la palabra paz, que en hebreo significa ¿qué? Shalom. En griego, eirene. Y significa unir. Lo opuesto de guerra y disensión, ¿qué es? Paz. ¿Verdad? Porque si hay guerra y disensión, ¿qué hay? Falta de paz. División y ausencia de paz. Así que la paz procura unir. Procura hacer las paces sin que necesariamente se efectúe un cambio en las personas envueltas. Y esto me ministra mucho, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos reconciliar alguna situación que podamos tener con alguna otra persona y queremos ver un cambio en esa persona. Pero no nos toca a nosotros ver el cambio en esa persona. Nos toca a nosotros hacer el esfuerzo para alcanzar esa reconciliación, esa paz, y que nosotros seamos bendecidos porque somos hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Así que la paz y el pacificador es buscar hacer las paces sin que necesariamente se efectúe un cambio en las personas envueltas. Usted procure que su corazón tenga paz y que su corazón esté en armonía con la voluntad de Dios. Porque Dios se encarga de la otra persona. Así como se encarga de nosotros, se va a encargar del otro. ¿Amén? La paz es estar en común acuerdo, es estar en armonía, es tener paz mental, tranquilidad que surge. Y esto es algo bien importante que es necesario que todos lo tengamos presente. ¿Cuántos de aquí hemos dicho necesito paz? Amén, amén. Yo quiero paz. Amén. Las que, bueno, en mi tiempo cuando yo era chiquita y veía Miss Universe, porque ahora ya no se puede ver, todas querían world peace, la paz mundial, la paz del mundo. Eso era la respuesta de todas las candidatas de Miss Universe. Queremos la paz del mundo. ¿Qué sucede? Que la paz solamente va a llegar y va a surgir cuando hay una reconciliación con Dios. Mientras no hay reconciliación con Dios, no va a haber paz. La paz verdadera es la que surge de que nosotros nos reconciliamos con Dios. Así que los gobernantes que quieren paz y no están alineados a la voluntad de Dios, no van a recibir paz, ni pueden dar paz. Nadie que no esté alineado a la voluntad de Dios va a recibir paz ni puede proveer paz. ¿Ok? Así que no podemos ser engañados. Dice que es la sensación de haber recibido el favor divino. Es el camino que conduce a la paz, que es la salvación. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La versión La Palabra dice: restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Me gustó mucho esta versión. Restablecidos en la amistad divina. Y esta amistad divina fue restablecida por medio de nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros decidimos creer y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y le permitimos que entrara a nuestro corazón, hiciera morada en Él y que nos quebrara, nos devastara, nos rompiera y nos hiciera de nuevo, pues dice que Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Isaías 53:5, y la voy a leer en la Dios habla hoy, dice que Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Yeshua, dice que Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado
de nuestras maldades. El castigo que sufrió Jesucristo nos trajo la paz. Lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario produjo paz para nosotros. Por sus heridas alcanzamos la salud. Ahora, ¿alguien está falto de paz? No conteste. Solamente hago una introspección. Porque si nosotros fuimos restablecidos en la amistad divina, justificados por la fe, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos mantiene en paz con nuestro Dios. Porque dice su palabra que por nuestra maldad, nuestra rebelión, Él fue atormentado, Él fue traspasado. El castigo que Él sufrió, no lo sufrió usted, no lo sufrí yo, lo sufrió Jesús, nos trajo paz. Y dice que por las heridas de Cristo nosotros alcanzamos salud. Se le castigó a Él para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Alguien que diga, yo hago eso por otros. No, hijo. Si hay que hacerlo, lo hacen. Gracias, hijo. Eso es ser un pacificador. Y vamos a ver qué es ser un pacificador. Así como Jesús sufrió todas nuestras maldades para que nosotros tuviéramos paz, si nosotros tenemos que sufrir penalidades por llevar a la reconciliación a otros, somos un pacificador. Lo que pasa es que no queremos sufrir por otro. Ese es el problema de ellos, que se resuelvan. Si se quieren matar, que se maten. Ya les he predicado y predicado y hablado y no quieren hacer nada. Si Jesús hubiese dicho eso en la cruz, hubiese muerto con nosotros, estuviéramos perdidos todos. La palabra paz, shalom, está relacionada con la voluntad de Dios. El bienestar, salud, prosperidad. Los pacificadores son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Ahora repita conmigo, soy un pacificador. Cumplo la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Debemos entender que no hay paz fuera de la voluntad de Dios. Y muchas personas ignoran esta verdad. Muchas personas buscan la paz que da el mundo. Y la paz que da el mundo no es la misma que da Jesucristo. La de Jesús permanece. Muchas personas, los gobernantes, los presidentes, funcionarios públicos, los artistas, los cantantes del mundo, ¿qué buscan? Fama, pero que buscan paz también. En ese mundo, después de la fama, buscan la paz. ¿Qué sucede? Que esas personas están en los medios sociales y esos son los que están educando a nuestros niños. Ellos son los que están educando hasta nosotros, porque mira, nosotros escuchamos noticias y vemos lo que está aconteciendo en el mundo, pero esos gobernantes, esos presidentes, esos que están en autoridad en la sociedad, son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, no tienen temor reverente a Dios. Los artistas, los cantantes, mira que llenan el coliseo, 5, 6, 7 funciones, por Dios, no hay dinero para comer, pero hay dinero para cantar, para pagar taquillas a gente que lo más es disparate. Y lo que lanza es palabras de maldición para todo el que lo escucha. Entonces el dinero se lo gastan en eso, hasta los cristianos van a eso. Bueno, no son cristianos, si eres cristiano tú puedes ir a eso. Sí, lo digo. No eres, no puedes. No puedes. No podemos estar en dos canales, o estamos con Dios o estás con el diablo, punto. El Señor trajo paz. Y la paz del Señor es verdadera.
Entonces, en el mundo que estamos viviendo, la sociedad que estamos viviendo, la gente quiere conseguir la paz en lo que el engaño del mundo ofrece. Así que esa paz no va a ser constante. ¿Y qué pasa? Recorren de la manera de buscar la paz. En vez de irse a humillarse delante de la presencia del Señor y buscar la llenura en la palabra, buscan ¿qué? Drogas, alcohol, mujeres, hombres, prostitución, vanidad, más riqueza, ni más riqueza, ni más riqueza, ni más riqueza. No hay un carro más caro porque el carro más caro ya lo tienen comprado. Pero si sacan uno más caro, lo compran porque esa es su llenura. Eso es lo que les da la supuesta paz. Pero ellos no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no buscamos esos placeres, esos deleites. Buscamos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Los pacificadores son personas comprometidas con la voluntad de Dios. La paz que quiere el mundo engañado no va a ser conocida, establecida o experimentada a menos que todos nos sometamos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios y cuando dejamos a un lado sus mandamientos, cuando ignoramos su verdad, no vamos a poder tener paz. Dice la palabra que cuando somos pacificadores, somos llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios es igual a ser siervo. Es que también somos hijos del rey. Sí, pero somos siervos. Somos hijos del rey de reyes y señor de señores, pero Jesús vino aquí a la tierra y vino a servir. Él se despojó de su gloria. No se aferró a ella. Él no dijo, no, Jesús, yo soy aquí el hijo. Jesús no dijo, Dios, yo soy aquí el unigénito, tú sabes. El primero. Todas las cosas fueron creadas por mí, para que yo voy a ir allá abajo a salvar a estos plebeyos. Desobedientes, pecadores. Jesús no dijo eso. Él no se aferró a su trono. Él no se aferró a su gloria. Él vino aquí y se puso, mira, en condición de hombre como usted, como yo. Se despojó a sí mismo. Y fue obediente. ¿Obediente a qué? A la voluntad de Dios. Porque eso es paz. Caminar alineado a la voluntad de Dios es paz. Entonces, solo cuando estamos alineados realmente con la voluntad de Dios es cuando vamos a estar sirviendo a Dios verdaderamente. Hay muchas personas que hacen buenas obras. Hay muchos filántropos que aportan para buenas causas. Pero si estas obras no están arraigadas, cimentadas, fundamentadas en la voluntad de Dios, no son realmente buenas obras y no son causas agradables a Dios. No van a ser objeto de bendición y al final no van a tener el éxito que buscan lograr. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir comprometidos con la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Diga conmigo, tened gozo. Tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Otra versión dice, en fin, hermanos, regocíjense, estén alegres. Dile a la persona que tienes a tu lado, regocíjate. A la mira Jesús, regocíjate. Estén alegres. Estén alegres. Mirando, estén alegres. Armonía, está alegre. Permitan, esto me gustó mucho. Permitan que se les corrija. Me voy a repetir. En fin, hermanos, alégrense, regocíjense. Permitan que se les corrija. Déjense amonestar. Aleluya. Vivan en armonía. Mantengan la paz. Y Dios, que es fuente de amor y de paz, estará con ustedes. Amén. Amén.
estén alegres. Permitan que se les corrija. Déjense amonestar. Vivan en armonía. Mantengan la paz. Y Dios, que es la fuente de amor y de paz, estará con ustedes. ¿Cuándo Dios, que es la fuente de amor y de paz, va a estar con nosotros? Cuando nos regocijamos, cuando permitimos que nos corrijan con la palabra, cuando nos dejamos amonestar en la corrección que viene de Dios, cuando vivimos en armonía y cuando mantenemos la paz. Aleluya. Yo voy a decir aleluya. ¿Cuánto hemos dicho necesito paz? Todos, ¿verdad? Lo que necesito. A veces lo que necesitamos es un momento de quietud y silencio, porque la paz está en Cristo y permanece y es constante. Cuando decimos necesito paz, lo que necesitamos es un momento de quietud, silencio, desconectarnos de los ruidos externos y desconectarnos de uno mismo, de esta mente que mira, de momento está no para, y entrar a la presencia de Dios para hallar ese reposo. Amén. Romanos 12, se lo voy a leer rapidito. Dice la palabra del Señor. Estos son los deberes como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Muy bien, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, y yo añado y trae paz. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Escuche bien y anote. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Quiere paz? Pues no se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, ¿qué vamos a hacer? Por la chinga. Vamos a ¿qué? A hablar con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿qué voy a hacer? ¿Que me sirvan a mí? No. Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. ¿Y qué es enseñar bien? Lo correcto, lo verdadero. No vamos a estar enseñando disparate. Enseñamos la palabra que es verdad, que es vida. Nosotros como pastores, como maestros de la palabra, tenemos una responsabilidad de cuando nos paramos aquí, cuando estamos en cualquier lado. Cuando hablamos la palabra tenemos que hablar la verdad. No lo que yo creo que es la palabra, ni como me satisface a mí. Es lo que nos dice la palabra y cómo nosotros tenemos que enseñarla bien. ¿O acaso usted va a la escuela a aprenderse las tablas de multiplicar y se las enseñaron mal? ¿Verdad que no? Que nos enseñaron la... ¿No te las aprendiste? Gracias a Dios por las calculadoras. Cuando vamos a la escuela nos enseñan la materia como es. Los números cuando se suman dan absolutos, no se cambian. Pues la verdad es que
Cristo es absoluta, no se cambia. Amén. Dice, si tu don consiste en animar a otros, en exhortarlos, pues dice, anímalos, no los deprimas. Anímalos. Si tu don es dar, ser generoso, dice, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Queremos paz? ¿Queremos ser pacificadores? Pues tenemos que poner por obra los dones del Señor de la manera en que Él espera que lo pongamos por obra. Dice el versículo 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. A mí no me diga que amo. Me puede dar un abrazo, me puede decir que amo, sí, pero lo que quiero decir es que no me diga que amo y después vaya a hacer lo que le da la gana. Se va a pegar por ahí. Vaya, lea la palabra. Usted me da un abrazo, abraza al pastor y obedezca la palabra. Así demostramos el amor. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de que el pueblo de Dios tiene que trabajar sin pereza para lo de Dios. Pero trabajamos en el mundo sin pereza, pero para lo de Dios, con los pies de atrás. Dice que tenemos que trabajar con esmero y servir al Señor con entusiasmo. ¿Cuántos se alegraron de venir hoy a la casa de Dios? Amén. Así dice el corito, qué alegría cuando me decía la casa del Señor y de Dios. Me alegraré con lo que decía, ¿verdad? Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Siempre estén dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Quieren paz? ¿Somos pacificadores? Versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Estas son las características de los pacificadores. Amén. Amén. Y ahí cabemos todo. Amén. Romanos 14:18 dice, por lo tanto vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Contribuir a la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. Los pacificadores no son los que viven en paz, sino aquellos que producen paz. El pacificador no es el que vive en paz,
paz. ¿Y cómo producimos paz? Venciendo el mal con el bien. ¿Qué quiere ser un pacificador? Venza el mal haciendo el bien. Cuando compartimos el Evangelio de paz, ¿qué es el Evangelio de paz? Jesucristo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, ¿a quién estamos compartiendo? A Cristo. Cuando nosotros salimos a evangelizar, estamos siendo pacificadores. ¿Usted lo sabía? Cuando nosotros evangelizamos, estamos siendo pacificadores. Porque estamos produciendo paz. ¿Por qué? Porque cuando evangelizamos, estamos haciendo la paz entre el hombre y Dios. Aquel hombre que ha rechazado y ofendido a Dios, nosotros estamos ¿qué? Reconciliándolo con nuestro Padre. Eso es ser un pacificador. Así que venga el evangelismo. Amén. Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Reconciliar significa cambiar mutuamente. Transformación mutua, cambiar de una condición a otra. Cuando nos reconciliamos, ¿qué ocurre? Hay una transformación de una enemistad a una amistad. ¿Es o no es? ¿Quién nos reconcilió con nuestro Padre Celestial? Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado. Pero el Señor nos reconcilió. Jesucristo nos reconcilió por medio de ¿qué? De su obediencia, de su muerte. Lo que Dios logra ejerciendo su gracia hacia el hombre pecador por medio de Cristo. Así que Jesucristo nos reconcilió con Dios. Colosenses 1. Dice la palabra del Señor: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Estas cosas vienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Por eso dije que cuando evangelizamos, estamos siendo pacificadores, porque estamos reconciliando al hombre que ha rechazado a Dios y le ha dado la espalda. Lo estamos reconciliando con nuestro Padre Celestial. Cuando la persona escucha las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, estamos ¿qué? Reconciliándolos, llevándonos a que hagan esa reconciliación con Dios. Por eso es que hay que evangelizar, por eso hay que llevar el Evangelio. Así que dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de las buenas noticias. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, dice, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Las buenas noticias de salvación en Cristo tienen que producir cambios en nosotros. Tienen que producir frutos en nosotros. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Entonces dice, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Epafras fue el instrumento que utilizó Dios para reconciliar a esas personas y llevar el Evangelio. Todavía ese evangelista es reconocido aquí. Eso fue hace miles de años atrás. Así que su nombre, mi nombre, todos nuestros nombres van a estar allí. Mira, están en las crónicas del siglo. Dice, nuestro amado colaborador, él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pausa. Dice aquí la palabra que de la manera en que siempre que nosotros vivamos vamos a honrar y agradar al Señor.
y que nuestras vidas van a producir toda clase de buenos frutos. Si nosotros queremos dar frutos, tenemos que permanecer en Cristo. El que no permanece en Cristo no puede dar buenos frutos, porque si el mango no se da solo, tiene que estar en el árbol, ¿verdad? Para que dé fruto. Nosotros, permaneciendo en Cristo, vamos a dar buenos frutos. Y dice que mientras vamos creciendo, vamos aprendiendo de Dios, vamos creciendo, vamos aprendiendo de Dios y vamos a dar más fruto. Aleluya. ¿Ok? Así que no se frustre si usted llegó los otros días y usted quiere ya estar caminando por las nubes. No es así. Mantén una vida íntima con Dios, mantén una disciplina en la lectura de la palabra, mantén una relación con el Espíritu Santo, donde tú le hablas al Espíritu Santo y lo puedas escuchar. Donde saques ese tiempo de intimidad con Dios, donde te limpies de toda toxicidad del mundo, donde le dejes espacio al Espíritu Santo para que hable a tu vida. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Necesitamos qué? Fortaleza para tener constancia y paciencia, para permanecer en Cristo. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. La herencia de Dios, ¿a quién le pertenece? A su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Sus hijos, los hijos de Dios, los pacificadores. Amén. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Nos compró a precio de sangre y perdonó nuestros pecados. Ahora escuche bien, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas estas cosas y mantiene unida la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por eso se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando escucharon la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Aleluya. Qué espectacular, ¿verdad? Nosotros se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primero que hizo ¿qué? Reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así que nosotros, los hombres en su condición pecaminosa y alejados de Dios, son invitados a reconciliarnos con Él. Es decir, cambiar nuestra actitud y aceptar la provisión que Dios había hecho, mediante la cual los pecados son remitidos
y somos justificados por medio de Cristo. Es importante entender que debemos de ser primeramente limpios, como estudiamos en la bienaventuranza anterior, porque decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que ser primeramente limpios para poder ser pacíficos. Nuestra paz nunca debe ser un pacto con el pecado o alianza con aquello que es maligno. Tenemos que dar testimonio de nuestro Dios que es santo. Ustedes saben que Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hablaba con el pastor y hablaba con él y Yadiel sobre cómo me ministra esa porción de las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me ministraba mi corazón porque Jesucristo estaba en esa cruz, donde Él sufrió todos los pecados de la humanidad. Jesús que era santo, que es santo, que es limpio, que no pecó, que Él venció toda tentación y lo venció para darnos ejemplo de que nosotros podemos vencer también. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó. La presencia de Dios estaba ahí. Lo que pasa es que como todos los pecados de la humanidad fueron sobre Él, el pecado no habita, Dios no habita el pecado. El pecado no puede habitar en la santidad de Dios. Dios es tan santo, es tan puro, es tan limpio, en Él no hay maldad, en Él no hay orgullo, en Él no hay pudrición. Así que Jesús se sintió como se siente el hombre cuando anda en pecado. Cuando anda en pecado, anda en luto, anda en muerte, anda separado de Dios. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo desamparó. El pecado lo alejó de su presencia porque Dios es santo. Así que, ¿qué pasa? El pecador, la persona cuando está oprimida, sumergida en su pecado, se siente lejos de Dios. Dios está. Dios está presente. Lo que pasa es que Dios no puede habitar en el pecado. Y Dios toca la puerta. Y Dios envía profetas. Y Dios lleva la palabra. Y Dios envía su Espíritu Santo. Para que nos alejemos y decidamos alejarnos del pecado y poder habitar en su presencia. Porque Cristo nos reconcilió con Él. Pero la persona tiene que decidir. Es como si Victoria dijera, papá, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está papá? Papá está ahí. Su presencia está ahí. ¿Pero por qué no lo pudiese ver? Por la condición del alma. ¿Por qué muchos no pueden ver a Dios? ¿Por qué muchos no pueden sentir su presencia? Por la condición del alma, del pecado, que mora y que no han podido ser libertados porque no han venido a su presencia en humillación y arrepentimiento para que Él les liberte. Y es poderoso. Y yo decía, Señor, Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero tú estabas con Él. Tú estabas tan sufrido como Jesús, que estaba en la cruz muriendo por nosotros. Él sufría viendo la condición de Jesucristo en la cruz. ¿Y nosotros qué? Que por medio de ese sacrificio es que nosotros fuimos reconciliados, arreglados. Nos restituyeron nuestra relación con nuestro Padre Celestial, porque el pecado desde Génesis nos separó de la presencia de Dios. Así que esa misma pasión, ese mismo deseo ferviente de Jesucristo morir por nosotros en la cruz, y que Él recibió todos los pecados de la humanidad cuando Él no era el que tenía que llevarlos, nos tiene que mover a nosotros. Por eso dice, tu amor me impulsa, me constriñe, me obliga. Lo que tú hiciste por mí me obliga a yo poder seguir compartiendo estas buenas noticias de salvación. Porque sabes que ya no tenemos que ir a la cruz. Solamente tenemos que ir a las rodillas, a su presencia, quebrar el orgullo, quebrar la soberbia, nutrirnos en la palabra y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Nuestra paz nunca debe ser un pacto con el pecado o alianza con aquello que es maligno. Debemos rechazar todo lo que sea contrario a Dios y a su santidad para poder avanzar a la paz hacia otros. Uno puede ser un pacificador
posicionándose entre dos partes de un conflicto para mediar. Pero también uno es pacificador cuando uno termina con un conflicto con la parte herida o ofensiva. Mira, los matrimonios. ¿Cuántos divorcios no ocurren en estos tiempos? Y terminan mal. El ex esposo no quiere saber de la esposa y la esposa no quiere saber del esposo, y antes que se amaban y ahora se odian. Y triste, que hay que ir a tribunales y entonces tienen que buscar un mediador de conflicto y tienen que buscar supervisión para ver a sus hijos, y entonces para poder relacionarse con sus hijos necesita un supervisor que no es de la familia. Triste. Nos confronta. En la sociedad que estamos viviendo dice la misma palabra que si tú tienes un pleito con un hermano, no vayas al tribunal del mundo. Resuélvelo como lo establece la palabra. Y si tú tienes que ser pacificador, menguando y sufriendo el agravio, súfrelo. Amén. Libérate. Aleluya. Libérate del pecado, del dolor, de lo que me hicieron. Pero es que no es justo. Cristo murió en la cruz y tampoco fue justo para él. Pero él lo hizo. Y venció. Y nos dio esa victoria. Nos toca a nosotros ponernos la corona que él nos dio. Así que, ¿quién causa los conflictos? ¿Quién causa los conflictos? ¿A quién le ama? ¿A quién le gusta crear conflictos en el mundo? Vamos, dígalo. A Satanás. Gracias, Luis. Al diablo. Lo que le gusta es crear conflictos y alimentar el ego para que ese conflicto se avive. Pero ¿quién ama la reconciliación? Dios. Dios nos reconcilió a través de su Hijo unigénito y ahora nos toca a nosotros ser portadores de esa reconciliación que es su paz. Así que cuando haya conflicto a su alrededor, sacúdase y pregúntese qué está ocurriendo. Porque Dios ama la reconciliación. Dios ama que seamos reconciliadores de otras almas para Él. Que llevemos esa buena noticia de salvación. Dice Jesús que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Eso es una recompensa, una promesa. Los pacificadores fomentan la paz del Mesías de Dios, quien es nuestra paz, nuestro shalom. Es el bienestar pleno, tanto en lo personal como en lo comunitario, reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Tenemos recompensa de ser llamados hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, y estoy terminando, iglesia. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Porque todos los que se dejan conducir, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Se lo pongo en chino, en japonés, en hebreo, en todos los idiomas, para que nosotros podamos entenderlo. Ser hijos de Dios se refiere al estatus de todos los cristianos, hombres y mujeres, que al haber sido adoptados en la familia de Dios, ahora disfrutan de todos los privilegios, obligaciones y derechos de herencia de los hijos de Dios. Y hemos sido revestidos de Cristo, una nueva vida, un nuevo propósito al estar unidos espiritualmente con Cristo. Pero ¿sabe qué me ministra? Porque muchos queremos ser hijos de Dios y ser familia de Dios y tener, ¿verdad?, participación de los privilegios, de los derechos de herencia, pero no de las obligaciones. Y la bienaventuranza es una obligación como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios que tenemos derecho a la herencia de nuestro Padre Celestial, tenemos la obligación de poner por obra la bienaventuranza, de poner por obra el sermón del monte. Amén. Amén. Los pacificadores llamados hijos de Dios comparten su pasión por la paz y la reconciliación al derribar los muros que pueda haber entre las personas. Familia, si usted es de conflicto, usted tiene que inmediatamente intervenir, preguntarle al Espíritu
pacificador de esta situación. Los pacificadores son bendecidos por Dios, aunque sean maltratados por el hombre, siempre va a ser bendecido por Dios. El pacificador se involucra no por entrometimiento, sino por amor de Dios, para reconstruir lo que se ha despedazado y lo que se ha salido de la voluntad de Dios. Voy a repetirlo porque esto ustedes lo tienen que entender. El pacificador se involucra y no es ser presentado, no es entrometimiento, es por amor de Dios, para reconstruir lo que se ha despedazado y lo que se ha salido de la voluntad de Dios. Se derriba para reconstruir lo correcto. Jesús sufrió por nosotros para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y lograr la paz entre Dios y el hombre. Usted sabe que Jesús se derribó a sí mismo. Jesucristo se rompió a sí mismo para reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre Celestial. Para que nosotros reconstruyamos nuestro corazón en lo correcto. Para que nosotros vivamos una vida en armonía a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros a sufrir por otros hasta alcanzar que lleguen a la reconciliación con Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros a sufrir por otros hasta alcanzar que lleguen a la reconciliación con Dios? El sufrimiento que podamos padecer logre hacer la paz entre Dios y el hombre. ¿Cuántos estamos dispuestos a venir al evangelismo los sábados? 2 horas y media, 3 horas como mucho, a reconciliar al hombre con Dios, a sembrar esa semilla de esperanza. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir y salir de la comodidad de nuestros hogares y venir a la casa de Dios a recibir la palabra? ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir y lo que sufre la carne, el ego, el orgullo, a meterse en oración, en lectura de la palabra, a venir a intercesión los lunes, el primer lunes del mes a orar? ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por otros cuando hay una necesidad y uno pueda decir, yo quiero ser un intermediario, un reconciliador en esta vida para que conozca al Señor? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, cuando somos pacificadores, reconciliadores, cuando contendemos ardientemente por la fe en Cristo Jesús. Gracias porque aquí, Padre amado, estamos para seguir proclamando tu verdad, para seguir proclamando tu palabra, lo que es correcto. Enseñar lo que tú nos enseñas día a día por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de tu guianza. Queremos, Señor, día a día seguir agradándote a ti y que cada día podamos crecer aún más en tu conocimiento, en el conocimiento de tu voluntad y podamos ser hacedores de verdad. En el nombre de Jesús.